¿Saben qué es lo más desagradable para la flota rusa en este momento? Que ya no tiene a dónde huir. Las fuerzas de defensa de Ucrania atacaron varios portamisiles y misiles Kalibr en el Mar Negro, aunque los rusos estaban seguros de que habían escondido esos barcos de los ataques ucranianos. Se trata de Novorossiysk, donde ayer los misiles Neptuno y otros más atacaron la base naval rusa. Desde principios de 2023, Ucrania ha estado expulsando metódicamente a la flota del Mar Negro de Rusia de Crimea, y como recordarán, los barcos rusos fueron trasladados a Novorossiysk, a más de 300 kilómetros de la línea del frente, donde, al parecer, las armas ucranianas en ese momento ya no podían llegar hasta allí, o que la defensa aérea rusa podría protegerlos. Al menos eso esperaban los rusos. Y entonces, en la noche del 12 de agosto, resulta que un misil ucraniano también llegó hasta ahí. Durante una operación, al menos 3 barcos militares rusos que lanzaban misiles Kalibr contra Ucrania resultaron dañados. El mayor terminal petrolero del Mar Negro y 2 terminales de grano que aseguran el 12% de las exportaciones de grano ruso. Y apenas un día después, hoy 13 de agosto, en Sebastopol, una explosión mató a un oficial de la Marina Militar rusa. Es decir, el excomandante del único submarino ucraniano que se pasó al lado de los ocupantes después de 2014. O sea, el traidor fue alcanzado después de 12 años. Y eso no es todo, aún hay más. Al mismo tiempo, Bashkortostán está en llamas a miles de kilómetros del Mar Negro. Y en Oremburgo, las autoridades llamaron a los habitantes, cito, a prepararse para lo peor, porque la reparación de la refinería de petróleo previamente dañada en la región tomará al menos 6 meses, y eso es una declaración oficial. Vamos en este episodio a analizar todo el informe paso a paso y a poner todo en orden, porque parece que la táctica y la estrategia de las fuerzas de defensa de Ucrania han cambiado un poco. Me llamo Alexei Pechi, vamos a discutir juntos este tema, pero antes de empezar, les pido que se suscriban a este canal de YouTube, denle like al episodio y escriban cualquier comentario debajo de este video, se los agradeceré mucho. Nanayu. Toma, cabrón. Voló para allá, cabrón. Ay, Pinche cabrón, pasó justo aquí, no mames. ¿Por qué? Ay, mierda. Aquí está, cabrón. Aquí está, hijo de puta. Mierda. Aquí está, perfecto. Oh. Entonces, comencemos por supuesto con Novorossiysk, porque fue precisamente ahí donde se desarrolló la catástrofe para la flota rusa, y parece que esto es solo el inicio de una nueva fase de la operación militar de las fuerzas de defensa de Ucrania. Esto ya lo insinuó el ministro de Defensa interino de Ucrania, Yevgeny Zhmara. A continuación, su cita. Vamos a dejar fuera de servicio la maquinaria militar rusa, destruiremos la infraestructura, la flota, la logística, las instalaciones del sector de combustibles y energía y las empresas que trabajan para la guerra contra Ucrania. Nuestra operación en Novorossiysk fue única. El ataque combinado se realizó con misiles, drones a reacción y vehículos no tripulados marítimos.
y ahora los proyectos ucranianos de inteligencia de fuentes abiertas ya han llamado a este ataque, cito, uno de los ataques más exitosos de las fuerzas de defensa de Ucrania contra una de las ciudades más protegidas de Rusia. Se alcanzaron los terminales de grano y de fuelóleo. En las imágenes satelitales se pueden ver numerosos daños en los almacenes de grano y en las instalaciones de infraestructura de transporte, en particular los elevadores de grano. Pero resultaron aún más interesantes los resultados del ataque a la propia base de la Marina de Guerra de Rusia. Según los datos de los analistas de inteligencia de fuentes abiertas, fueron alcanzados los siguientes barcos y embarcaciones. Primero, la fragata Almirante Makarov, con daños en la zona de los lanzadores de misiles Kalibr, así como las superestructuras traseras con misiles. Segundo, la fragata Almirante Essen, con daños en la zona de los lanzadores de misiles Kalibr. Después resultó dañado un dragaminas del proyecto 266M y el buque de investigación Víctor Cherokov. Hasta ahora no se ha identificado un barco patrulla del proyecto 22160, el buque de inteligencia del proyecto 864 Priazovia, con posible daño en la parte de popa, y otro más no identificado, un carguero. Bueno, como pueden ver, es una lista bastante extensa de barcos que fueron alcanzados. Por separado, se registró un impacto en la infraestructura costera de la Cuarta Brigada de Submarinos. Además, fue alcanzada la terminal de exportación de petróleo Shes Harris. En las imágenes se pueden ver los impactos en los muelles principales que atienden a los grandes petroleros. La confirmación oficial vino de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania. En el servicio de prensa, la Dirección Principal de Inteligencia informó que en la noche del 11 al 12 de agosto, además de los barcos ya mencionados, también fueron alcanzadas las instalaciones de la base petrolera Grushovaya, la terminal de carga de petróleo Shes Harris y una estación de radar que forma parte del complejo antiaéreo S-300. En este canal revelamos los motivos ocultos que dan forma a los acontecimientos mundiales. Pero mientras cosas, hay algo que está sucediendo tras bambalinas. Empresas que comercian con datos que recopilan y venden tu información personal sin que siquiera lo sepas. ¿Y si te dijera que tu domicilio, correo electrónico, número de teléfono e incluso información sobre tu familia se está comprando y vendiendo en línea y probablemente ni siquiera lo sabes? Todos los días, las empresas que comercian con datos y los sitios web públicos recopilan, publican y venden información personal. Eso puede llevar a recibir spam, estafas, robo de identidad e incluso poner en riesgo tu privacidad. Por eso me gusta Incogni. Solo tienes que ingresar tu correo electrónico e Incogni encuentra automáticamente dónde está expuesta tu información personal y envía solicitudes de eliminación en tu nombre. El panel de la aplicación te da informes detallados que muestran exactamente de dónde se ha eliminado tu información. Y con el plan ilimitado puedes llegar aún más lejos. Solo pega el enlace de cualquier sitio web que esté exponiendo tu información personal y los expertos en privacidad de Incogni se encargarán del resto. Comenzar solo toma unos minutos, y después de una sola autorización, Incogni hace el trabajo pesado por ti. Recupera el control de tu privacidad hoy. Usa mi código especial para obtener un 60% de descuento en cualquier suscripción anual de Incogni, además de una garantía de devolución de dinero de 30 días. Escanea el código QR o haz clic en el enlace de abajo y comienza a eliminar tu información personal de la web. No pueden hacerte daño si no pueden encontrar. El sistema que se suponía debía proteger ese puerto de los ataques ucranianos fue atacado por los propios ucranianos. El éxito de la operación fue confirmado personalmente más tarde por el presidente Vladimir Zelensky, quien la calificó como una operación combinada. Y aquí es donde realmente impresionan las dimensiones. Y finalmente aparecieron detalles sobre la nomenclatura del armamento que se utilizó contra Novorossiysk. A continuación, cito a Zelensky, y ustedes, como se dice, vayan contando con los dedos cuántos tipos de armamento se utilizaron. Cita: por primera vez, en el marco de una sola operación, trabajaron coordinadamente Palianitsia, que es ese mismo dron a reacción, Peklo, Bars, Dolgi Neptune, así como los drones Mich, Firepoint, Ramzai, Sichen, Trust, Karek, Baber, Lyuti, Dobush y también las lanchas no tripuladas Sargan y Mamai. Toda esta armada se abalanzó sobre Novorossiysk. Por eso no es de extrañar que allá no pudieron defenderse de este ataque de ninguna manera. Zelensky llamó un resultado importante de la operación haber alcanzado a los barcos de la flota rusa, que se escondían en la bahía de Novorossiysk. Además de las fragatas, también es un gran buque de desembarco, una corbeta y otros barcos. Zelensky subrayó que la presión sobre Rusia para poner fin a la guerra continuará,
y agregó que los objetivos prioritarios para el futuro cercano ya han sido determinados. Es importante señalar que incluso el canal ruso SED, llamado Informante Militar, confirmó el hecho de los impactos en la zona de los lanzadores de misiles de crucero Kalibr de las fragatas Almirante Esen y Almirante Makarov. Y este mismo canal proguerra emitió una frase que, bueno, disculpen, habla por sí sola. A continuación, una cita del informante militar. El grado de gravedad de los daños no está claro, pero es evidente que el enemigo está tratando de dejar fuera de servicio a los portamisiles para reducir la salva de misiles en caso de nuevos ataques contra Ucrania y así facilitar la vida de su defensa aérea. La gran pregunta es, ¿a dónde va a huir ahora la flota del Mar Negro de la Federación Rusa? Después de retirar los barcos de Crimea a Novorossiysk, donde también empezaron a alcanzarlos regularmente. Y esto realmente es significativo, porque ambas fragatas ya habían sido atacadas antes precisamente en ese mismo Novorossiysk. Les recuerdo, el 6 de abril de este año, drones ucranianos durante un ataque masivo en la región de Krasnodar ya habían atacado al almirante Makarov en el puerto de Novorossiysk. Y un mes antes de eso, el 2 de marzo, ese mismo almirante Esen también resultó dañado durante el ataque a la infraestructura portuaria de la ciudad. Es decir, Novorossiysk, que se suponía sería un puerto seguro después de la huida de la flota rusa de Crimea, resultó no ser más seguro, y esta ya es la tercera vez que los mismos barcos son atacados. El ministro de Defensa interino de Ucrania, Yevgeny Zhmara, agregó que en una reunión con el presidente Zelensky se definieron los próximos pasos, gracias a los cuales, cito, Rusia arderá. Cito, las operaciones ucranianas serán cada vez más difíciles de contrarrestar, las armas ucranianas serán cada vez más numerosas, los ataques más precisos. Trabajamos para cumplir la tarea del presidente de forzar a Rusia a aceptar una paz justa. Las consecuencias económicas del ataque a Novorossiysk ya se han hecho evidentes. En particular, hoy 13 de agosto, los ferrocarriles rusos impusieron restricciones al transporte de carga hacia el puerto de Novorossiysk en el Mar Negro. Según el documento en el sitio web de la empresa RCTD, la carga con destino a las estaciones Novorossiysk y Novorossiysk Export está restringida hasta el 22 de agosto de este año. Pero como resultó, eso fue solo el comienzo, y no por nada puse en la portada de este episodio la frase «Caza a la flota naval de la Federación Rusa». Al día siguiente, es decir, hoy, 13 de agosto, en la ocupada Sebastopol, un hombre murió como resultado de una explosión en la calle. Al principio no estaba claro quién era. El incidente ocurrió la mañana del 13 de agosto en la plaza detrás del complejo habitacional en la avenida Stoletovsky. Testigos afirman que el hombre caminaba por las escaleras junto con otra persona cuando ocurrió la explosión. Fue tan fuerte que los transeúntes pensaron al principio que un dron había atacado el edificio. Según datos preliminares, el artefacto explosivo fue colocado en un bote de basura debajo de una banca. Más tarde se informó que, en particular, fue eliminado un oficial de la Marina de la Federación Rusa de 49 años, Robert Shagev. Y no es simplemente un oficial, es un traidor de manual. Él sirvió en las fuerzas navales de Ucrania y comandó el único submarino ucraniano, el Zaporozhye. Después de la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014, él se unió a la Marina de la Federación Rusa y ayudó a los rusos a capturar ese mismo submarino ucraniano, el Zaporozhye. Últimamente ocupaba el cargo de subcomandante de la Cuarta Brigada Independiente de Submarinos de la Flota del Mar Negro de la Federación Rusa. Si pusieron atención, es la misma brigada cuya infraestructura costera fue atacada en Novorossiysk apenas un día antes. En Ucrania se abrió un caso en su contra por traición a la patria, y según el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, desde 2022 este Shagev participa en ataques masivos con misiles Kalibr contra infraestructuras civiles de Ucrania y edificios residenciales. Vean cómo se va formando el panorama. Atacaron las fragatas portadoras de estos misiles Kalibr en Novorossiysk,
atacaron a la 4ª Brigada Independiente de Submarinos de la Flota del Mar Negro de la Federación Rusa, también ahí en Novorossiysk. Y literalmente menos de un día después, atacaron al oficial que dirige esa brigada y que de una u otra forma está relacionado con esos mismos lanzamientos de calibre contra Ucrania. Cabe señalar que este ya es el segundo caso de atentado contra un alto mando militar ruso desde principios de este mes, porque en la noche del 1 de agosto también hubo una explosión en el restaurante Balsy Rossi en Moscú. Al principio se informó de una fuga de gas. Sin embargo, más tarde el Comité Nacional Antiterrorista declaró que en el establecimiento explotó un artefacto explosivo que una mujer intentó introducir haciéndolo pasar por un regalo. Como resultado, murieron 5 personas. Al menos otras 19 resultaron heridas. El objetivo del atentado probablemente era un general, el comandante en jefe de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia, Alexander Chaiko, a quien las autoridades ucranianas acusan de estar implicado en los crímenes de Bucha. Más tarde, en Moscú, se celebró el funeral del general de división Valery Plokhodnyuk y del yerno de Chaiko, Daniil Peredrilla, quienes murieron el mismo día, el 1 de agosto, y la hija de Chaiko, María, de 26 años, sufrió múltiples heridas de esquirlas y está recibiendo tratamiento en un hospital de Moscú. Ahora, sobre lo que sucedió ese mismo día, el 13 de agosto en la ocupada Sebastopol, tras la muerte del traidor Shageyev, porque la ciudad ya estaba sacudida. Sebastopol se quedó sin suministro eléctrico después de un ataque masivo de drones ucranianos. Esto lo informó oficialmente el llamado gobernador designado por Rusia, Mikhail Razvoshaev, y aconsejó a los habitantes ahorrar la batería de sus teléfonos y no sobrecargar la red cuando restablezcan la electricidad. Sin embargo, no pudo responder cuándo la restablecerán. Durante la noche, la central termoeléctrica de Balaklava, una de las principales estaciones eléctricas de la península, fue atacada, así como una gran instalación hidráulica urbana que abastece de agua a Sebastopol. Los habitantes de Crimea también informaron sobre la llegada de drones y sonidos de disparos en la zona de la central termoeléctrica Tabricheskaya. Antes de esto, el 27 de julio Sebastopol se quedó completamente sin electricidad. Y en ese momento, ese mismo Razvoshaev explicó esto como una sobrecarga en las redes eléctricas, fuera de la ciudad. Y antes, en julio, debido al déficit de capacidad energética, en Sebastopol se implementó un horario de cortes de luz, en el que la electricidad solo se suministraba durante 6 horas al día, ahí era por 2 horas con intervalos de 6 horas sin luz. Bueno, ahora vamos a irnos aún más lejos. Bashkortostán, que ese mismo día, el 13 de agosto, también fue atacado masivamente a miles de kilómetros del Mar Negro. Por la mañana, drones ucranianos atacaron la ciudad de Salavat. La refinería de petróleo Gazprom Neftekhim Salavat fue alcanzada. Por cierto, la magnitud del objetivo aquí es impresionante. Es la mayor empresa petroquímica de Gazprom, capaz de procesar 7,5 millones de toneladas de petróleo al año. Si sumamos todo eso, es casi el 3% del volumen total de procesamiento de toda Rusia. Y este ya es el segundo golpe a esta refinería en un mes. Antes de esto, drones ucranianos atacaron esta misma planta de refinación de petróleo el 14 de julio, dañando 2 unidades de procesamiento primario AVT-6 y AVT-4. En ese momento, la empresa detuvo completamente sus operaciones y para su restauración, el proceso podría haber tomado desde varias semanas hasta varios meses. Y hoy, las fuerzas de defensa de Ucrania lo terminaron por completo. Es decir, ya estaba en reparación y le dieron otro golpe más. Para retrasar esa reparación lo máximo posible, literalmente, un par de horas después, las fuerzas ucranianas atacaron un segundo objetivo en Bashkortostán, una luz. Falló el tiro. Ah, no. Uno, ahí va otro más. Mira, vienen de 2 lados. Ese viene de allá. Aplausos.
El centro logístico de Wildberries, ubicado en el territorio del agroparque Centro de Agrotecnología en el distrito de Chezminsky, fue atacado la mañana del 13 de agosto y en internet de inmediato apareció un video donde en solo un minuto 3 drones descendieron en picada sobre el almacén, lo que provocó las explosiones. La magnitud de toda la campaña contra Wildberries también, saben, ya es bastante impresionante. Las cifras ahí son reveladoras. Las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzaron a atacar la infraestructura logística de esta empresa el 18 de julio y desde entonces alrededor de 20 centros logísticos han sido atacados, incluyendo Electrostal, Krasnodar, Nivena Nevinomisk, Ekaterimburgo, San Petersburgo. En Crimea también hubo incendios y así sucesivamente. No menos de 14 de ellos se incendiaron por completo. Y ya para el 8 de agosto, el marketplace ruso más grande había perdido un tercio de su capacidad de almacenamiento. Hoy se suma otro almacén más. Y el valor de los productos destruidos por los incendios ascendió, según las estimaciones más conservadoras, a casi 500.000 millones de rublos. Y agregaré el último toque a este informe. Este es el panorama general de la crisis de combustible, en el que encajan todos estos golpes. Desde principios de agosto, al menos 4 refinerías de petróleo han dejado de procesar crudo tras los ataques ucranianos. Se trata de Orsknefteorg Syntes en la región de Oremburgo, Sapsibneftehim en la región de Tyumen, así como las refinerías de petróleo de Saratov y Volgogrado. Además, el gobernador de Oremburgo, de la región de Oremburgo, Yevgeny Solntsev, hoy incluso declaró que restaurar la refinería de Orsk, que fue atacada por un dron el 10 de agosto, la única gran planta en la región, como él mismo dijo, por ahora no es posible. En la planta, con una capacidad de casi 6 millones de toneladas al año, que produce anualmente alrededor de 600.000 toneladas de gasolina y casi 2 millones de toneladas de diésel, la infraestructura clave resultó dañada. Y ahora les comparto una cita excelente y representativa del gobernador de la región de Oremburgo. Él dice lo siguiente: la situación ahí es complicada. El equipo es importado. Tomando en cuenta las sanciones, el tiempo de reparación se extenderá hasta 6 meses. Nos estamos preparando para el peor escenario posible. Según sus palabras, la región tendrá que depender de combustible traído de otras regiones y la prioridad en las gasolineras se dará a los vehículos especiales. El día anterior, las autoridades de la región restablecieron los límites para la venta de gasolina, no más de 30 litros por persona, y enviaron a la policía para controlar las filas en las gasolineras. Bueno, porque los rusos ahí simplemente se están peleando a golpes para ser los primeros en cargar 30 litros de gasolina. Y bueno, según el análisis de SIP Global, solo desde principios de año los ataques interrumpieron al menos el funcionamiento de no menos de 26 refinerías de petróleo, 7 de las cuales para finales de junio aún no habían reanudado la producción. Como resultado de los ataques regulares a las refinerías, el procesamiento de petróleo en Rusia cayó al nivel más bajo desde mayo de 2002. Eso es un poco más de 3.5 millones de barriles por día, y aunque para finales de julio la situación con la escasez de gasolina en Rusia mejoró por un corto tiempo porque empezaron a importar de Kazajistán, India y así sucesivamente, y cerca de mediados de agosto, los habitantes de al menos 16 regiones volvieron a quejarse de las filas en las gasolineras y las restricciones en la venta de gasolina. Y como pueden ver, ni siquiera la importación de combustible desde la India salva toda esta situación, y recientemente apareció la noticia de que los rusos están aumentando mucho esa importación, y miren cómo se ve este panorama. India compra petróleo ruso barato, además consiguió un descuento en él. Lo refina en sus propias plantas y luego les vende gasolina cara a los rusos a precio de mercado. Y los rusos están encantados de comprar esa gasolina porque, bueno, no tienen otra opción. Aquí hago una pausa. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Amigos, si quieren apoyar el trabajo de un canal independiente de YouTube, les agradeceré por... Esto lo pueden hacer con cualquier donación a través de los enlaces y datos en la descripción de este video o mediante el patrocinio aquí en la plataforma de YouTube. Debajo de este video hagan clic en el botón de patrocinar y elijan la opción que más les convenga. Las cantidades son muy pequeñas, así que estaré agradecido por cualquier apoyo que me puedan dar.
Suscríbanse al canal, denle like y activen la campanita para no perderse los nuevos episodios. Eso es todo. Cuídense. Adiós a todos.